en este momento para pronunciarme a favor. Relativo al proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la solicitud de registro como partido político nacional presentada por la Asociación Civil denominada Libertad y Responsabilidad Democrática AC. Muchas gracias, señor secretario. Colega, está a su consideración el proyecto de acuerdo. La consejera Favela, por favor. Buenas noches otra vez, y en este sentido, en este proyecto creo que ya me equivoqué, de Fuerza Social por México es el que se está sometiendo a nuestra consideración, ¿verdad? ¿No? Entonces creo que a ver, discúlpenme. No, consejera, es Libertad y Responsabilidad. Ok, gracias. Bueno, en este proyecto que se está sometiendo a nuestra consideración, se está proponiendo que se otorgue el registro a esta organización. Entonces es Libertad y Responsabilidad Democrática, que si logra el registro se llamaría México Libre. Yo voté a favor el sentido del proyecto en la Comisión de Prerrogativas, pero quiero decir una cuestión. Me acabo de enterar apenas el día de hoy que no se le dio trámite a una vista que desde el 4 de agosto se le dio a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Apenas ayer tengo entendido que se formó el cuaderno de antecedentes. En esta vista creo que se están dando cuenta de unas irregularidades que acontecieron en la conformación de esta organización que pretende su registro como partido político a nivel nacional. Entonces, yo no tengo esos elementos en este momento para pronunciarme a favor del registro, y yo por lo tanto votaría en contra de que se le otorgue el registro a Libertad y Responsabilidad Democrática. Creo que sí también es la oportunidad de hacer notar lo que ya muchas consejeras han dicho y consejeros en relación con el procedimiento de conformación de los nuevos partidos políticos a nivel nacional. Tiene que haber un procedimiento que de verdad nos lleve de etapa por etapa y que exista certeza de lo que está sucediendo en cada una de ellas. Y en este caso concreto, pues para mí sí resulta sorprendente que exista esa vista, que realmente yo no tenía conocimiento de que no se había hecho la investigación correspondiente. Y si además habíamos dicho que se iban a votar los registros el 31 de agosto y por mayoría de votos se cambió hasta el 4 de septiembre, según esto, para terminar con todos los procedimientos que estuvieran pendientes o la investigación de las irregularidades, a mí sí me desconcierta mucho que ni siquiera se le haya dado el trámite correspondiente a esta circunstancia, a esta vista que se dio desde el 4 de agosto para que se investigara lo conducente. Entonces, entiendo que hemos tenido muchísimo trabajo, entiendo todo lo que ha pasado con la pandemia, entiendo que, bueno, hay muchas cosas que revisar, incluyendo, pues, que algunas instituciones no nos prestaron la ayuda necesaria para tener la información conducente para verificar muchas irregularidades, pero yo creo que, pues, se debió de haber hecho un esfuerzo también por lo menos para ver en qué estado estaban estas supuestas irregularidades. Entonces yo, ante esta falta de certidumbre, yo votaría en contra. Gracias. Gracias, consejera Favela. Tiene la palabra la consejera Zavala, si no me equivoco. No sé si solicitó la palabra. No, a ver, yo nada más quiero ver si podemos votar estas cosas para que sea más rápida la votación. Como ya tenemos claro que en los criterios tanto de los incidentes que tienen que ver con dádivas o la promesa de dádivas, aplica el 20%, pues si cada quien podemos decir, por ejemplo, en este caso yo diría a favor del 20% y ya que quede así, que se aplique en la votación general, ¿no?
y yo acompaño el de Fisca, y quien no lo acompañe, pues que se separe de eso y ya nada más se diga en la propia votación, presidente. No sé si sea viable, porque de aquí a todos los demás van a seguir en esta tónica. ¿Sería cuánto? Gracias, consejera. Zavala, solamente yo estoy de acuerdo con lo que está planteando, porque no cambiaré mi criterio que ya 2 veces he reiterado en las votaciones previas, pero pues de nueva cuenta, si la lógica es que solo si se acompaña por la mayoría de las y los consejeros. En todo caso, yo reitero, porque además si quiero hacer un énfasis y una intervención particular en este punto en concreto, que estamos ante uno de los 3 casos que me parecen que en los cuales debería prevalecer la lógica de que el dinero opaco, el dinero de origen no identificado, debería ser una causal genérica para negar el registro. En el caso de esta agrupación, tenemos un monto de 8.18% del dinero reportado, es decir, casi 1.250.000, correcto o preciso, 1.241.687 pesos, de un total de 15.179.000 pesos, cifras redondas, cuyo origen no pudo ser plenamente identificado. Un 8.18% es, siguiendo el criterio que he sostenido, un monto que me parece no debería llevarnos a otorgar un registro a una agrupación que pretende convertirse en partido político nacional. 8.18% es casi 1 peso de cada 10 que ingresó, que no sabemos con precisión de dónde viene. Me parece que es un criterio, vuelvo a insistir, con el que yo respaldo y que debería ser vigente como una razón suficiente per se para negar el registro a una organización que pretende convertirse en partido político. Por esta razón, anticipo con toda claridad que votaré en contra del proyecto que plantea otorgarle el registro como partido político a Libertad y Responsabilidad Democrática, porque me parece que al encontrarse en este supuesto no puede beneficiarse de él. Si hay alguna intervención adicional, creo que le había pedido primero la palabra el consejero Murayama y después el consejero Ruiz. Si no tienen inconveniente en ese orden lo vi, y no sé si hay alguien más. Aprovecho para preguntar. Consejero Murayama y después el consejero Ruiz Saldaña. Gracias, presidente. Yo coincido con usted en que este es uno de los casos en los cuales hemos identificado que se cae en el supuesto de dificultad para identificar en más del 5% el origen con toda precisión de los recursos del partido. Es el partido que más cerca está del 5% de los 3 que hemos estado comentando. Hay otro que ya se ha votado su registro en contra, y en el punto siguiente veremos el caso de Fuerza Social por México, donde es más de 1/4 parte el dinero que no se logró identificar. Ahora, sí hay cualitativamente diferencias entre los casos, no solo cuantitativamente. Yo quisiera señalar que en el caso de Libertad y Responsabilidad Democrática, la duda surge por el uso de este aplicativo que se llama Clip, donde a través del cual se hicieron una serie de pagos, llamémosle así, porque es lo que se cobra con este Clip, que son tarjetas de crédito, y el partido así empezó o la organización que busca ser partido así empezó a financiarse. Y lo que uno puede conocer a través del informe de la propia organización es que sí fueron movimientos bancarizados, hay que decirlo, que siempre se ha exigido. Y yo creo que eso, de alguna manera, pues da indicios de que puede rastrearse el origen del dinero, pero
con la información que se nos aportó, solo se conocen los últimos dígitos de las tarjetas con las que se hicieron esos pagos. Y el criterio que adoptamos en este Consejo General cuando discutimos la fiscalización es que estos ingresos no resultaban válidos porque no se hicieron propiamente como aportaciones, sino como pagos, y porque no se podía identificar perfectamente quién era la persona que hacía el pago con su tarjeta. Entonces, creo que a diferencia de los otros casos en donde hemos encontrado que había auditorios, equipos de sonido que ponía un proveedor y ese proveedor no se identificaba con algún ciudadano, algún aportante en concreto, este es otro mecanismo en donde quizá lo que haya es un error más que un dolo, porque, insisto, son movimientos bancarizados. Además, sí hay un caso por 180,687 pesos de un proveedor no identificado en una asamblea. Entonces, la suma del 1,061,000 pesos de las aportaciones en CLIP o de los pagos en CLIP, más la asamblea, da la suma que usted refería, consejero presidente, de 1,241,687. Yo sí distingo las conductas, pero como elemento de convicción, como no alcanzamos a identificar totalmente ese 5%, ese más de 5%, porque es el 8.18%, yo, como lo anuncié desde la primera intervención, me apegaré a ese criterio que, bueno, acaba de ser derrotado, pero en congruencia con lo que he venido sosteniendo a lo largo de esta sesión. En este caso, no respaldaré el proyecto que nos presenta la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Es todo. Muchas gracias. Gracias, consejero Murayama. Tiene la palabra el consejero Ruiz. Gracias, presidente. Y quiero participar porque creo que ha transcurrido un tramo de la discusión y es importante reiterar el cómo han sido los criterios de cada quien, la congruencia que se han venido sosteniendo en todos los casos. Y yo lo que aprecio y reiteraría es que no comparto que se estén introduciendo elementos a estas alturas. En ese sentido, respaldo el proyecto que se nos presenta. Pienso que es difícil sostener un argumento donde se señale que es determinante cierto porcentaje en la materia de la fiscalización cuando esta no ha quedado firme. Creo que va a ser uno de los temas, seguramente esto acabará en el tribunal, pues de los más interesantes que van a tener en la máxima autoridad jurisdiccional que echar luces, porque sí creo que más allá del porcentaje, que si fue 8, que si fue 22%, que si fue casi 25% de dinero que no se tiene la claridad de su proveniencia, lo cierto es que esos porcentajes se pueden mover, tanto porque se impugnaron, si no mal ubico, por todos los actores políticos, como por el oficioso que mandamos a hacer. Entonces yo creo que es difícil, para mí por lo menos, tener como base de la decisión elementos, lo diría yo así, movedizos. Es el caso también que en los asuntos anteriores, de otro criterio, de otra naturaleza, que tenía que ver con lo que se arrojaba de información proveniente del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Si no se tenía la certeza de quiénes eran estas personas, es decir, pues claves como el CUP o la del lector para los cruces respectivos, pues también para mí, lo digo respetuosamente, en términos jurídicos y en términos de decisiones, pues es movediza esa información. Me decían en algún momento, bueno, la proporción de coincidencias difícilmente podría
ayudarnos a determinar cuántas homonimias hay o no. Pues precisamente pues, esa indefinición de números concretos, de coincidencias, pues si no se tienen, para mí es relevante. Es cierto que podría ser un indicio, sí, lo otorgaría, lo concedería, pero pienso que para una decisión de esta naturaleza, si se hubieran introducido elementos cuantificables como se han introducido a partir de las decisiones o análisis ciertamente cualitativos que estamos obligados también a hacer, pues por lo menos esos criterios de bases cuantitativas hubieran quedado fijadas desde el inicio. Yo sí creo que tanto en materia de fiscalización como en materia de los cruces, de los entes gremiales, hubiera valido con toda la pertinencia y para preservar el principio de certeza que las organizaciones que han pretendido constituirse en partidos políticos hubieran sabido cuál era ese techo que la propia autoridad iba a derivar consecuencias de este alcance, de esta naturaleza. Yo creo que sí es necesario reflexionar sobre lo que está sucediendo esta noche. Respetuosamente digo que pues va a ser un tema muy llamativo, que criterios en la fiscalización que no existían, cuando incluso ya en teoría se concluyó, ahora están volviendo a ser retomados, o por lo menos información al respecto derivada de la fiscalización misma. Ya no tenemos claridad si en realidad fue una etapa agotada o no, o iba a tener estas consecuencias. Y me podrán decir que en realidad el momento en el que estamos es en el que se analizaba el cúmulo de todo lo revisado. Es cierto, ya me están asintiendo con la cabeza, pero la cuestión es que aunque se tuviera que valorar toda esta información, nunca se dijo con qué criterios desde un inicio se iba a valorar la misma, y ahí están los ejemplos que ponía en materia de fiscalización y en materia de cruces. Entonces, me parece que hay una cierta dosis, de arbitrariedad, lo digo en el buen sentido, pues que podría haber sido otro porcentaje, en otro, tan es así que se están votando distintos, pero pues hay tantas posibilidades de porcentajes a estas alturas que esto es lo que empieza a generar o a confirmar más bien la incertidumbre en la que está haciéndose este procedimiento de decisión para las organizaciones que pretenden constituirse en partidos políticos. Sí hay enseñanzas, sí es cierto que la pandemia también jugó en contra, pero aún así estoy seguro que podríamos haber actuado en este tramo último sin menos, pues por lo menos para mí, sobresaltos en cuanto a introducción de criterios. Yo en ese sentido prácticamente hubiera coincidido con los proyectos originalmente circulados. No está siendo así posible por la introducción de criterios. Es parte de la función y tarea de las comisiones, introducir criterios sí, pero creo que por la relevancia de estas decisiones de otorgamiento o no de registros, ese margen de actuación hubiera sido todavía incluso revalorizado. Yo aquí dejaría mi intervención reiterando que en congruencia con los criterios votaré a favor del proyecto y no acompañaré la introducción de criterios que han venido presentándose. Gracias. Gracias, consejero Ruiz. Tiene la palabra el consejero Rivera. Gracias. Ha sido hasta este día que yo tuve noticia de una nueva queja acerca de esta organización de la que estamos hablando.
Y ha sido en este día, cuando empecé a buscar información al respecto, que pude saber que desde el 4 de agosto la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos dio vista a la unidad de lo contencioso electoral. Y tengo presente que hace algunos días acordamos, la verdad es que con cierto pesar, pero por un principio de legalidad y certeza, acordamos modificar la fecha en la que habríamos de resolver sobre los registros de los nuevos partidos y lo aplazamos hasta hoy, cuando estaba previsto para el día 31. Esto nos despierta, a mí me despierta, y yo creo que a todos puede sembrarles incertidumbre sobre las presuntas irregularidades que ahí se señalan, sobre su magnitud, si es que existieran, y el impacto que podrían tener en algunos de los criterios que hemos estado aplicando para valorar la procedencia de los registros. Dada la trascendencia de esta decisión y dada esta incertidumbre, por apego a los principios de legalidad y de certeza, yo considero que no se puede otorgar el registro sin haber agotado cómo se buscó con el aplazamiento de unos días que tuvimos para atender los procedimientos ordinarios sancionadores que estaban en curso para fin de darnos más certeza sobre la legalidad y procedencia de tales registros. Por lo tanto, yo no votaría a favor. Gracias. Gracias, consejero Rivera. ¿Alguna otra intervención? En segunda ronda, la consejera Claudia Zavala. Gracias, presidente. Me sorprende escuchar que no se tenía conocimiento de que había procedimientos abiertos, porque incluso el aplazamiento de la propia resolución se hizo con plena conciencia de que iban a quedar procedimientos abiertos. Entonces, todas y todos los consejeros teníamos conocimiento que se iban a quedar abiertos procedimientos, pero que teníamos la imposibilidad material de agotar la sustanciación porque estaban en esas diligencias. Así se nos hizo del conocimiento y, si no mal recuerdo, así quedó dicho en el acuerdo. Entonces, teníamos plena conciencia. Yo, la verdad es que a mí me parece que el trabajo que debemos hacer todas y todos es un trabajo serio e informado, que la información siempre está en las áreas y que si alguien tenía alguna duda podía ir a preguntar a las áreas, como siempre lo hacen, como siempre lo hacen, porque cuando nos reunimos desde la Comisión de Quejas, el director ejecutivo nos expresó que tenía pendientes todavía asuntos por resolver. Entonces, no es una sorpresa el que haya pendientes. Y eso lo comentamos en una mesa de reunión de trabajo, todas y todos los consejeros. Entonces, hoy no hay un tema novedoso. Votamos al inicio de la sesión hacernos cargo de resolver estos asuntos, conscientes, a pesar de la petición del maestro Hugo Sondón, conscientes de que se iban a quedar pendientes algunos procedimientos. Y dijimos que íbamos a hacer hicimos todo lo que humanamente era necesario para poder llegar en las mejores condiciones. El modelo que se adoptó fue para poder tomar en cuenta todas las irregularidades. No es que estemos metiendo criterios novedosos. El criterio de hace rato yo no lo acompañé porque tengo plena conciencia de lo que voté en fiscalización. Y en fiscalización, frente a una modalidad, como yo lo dije en la sesión, de uso de un aparato, que evidentemente, y ya checando después la normativa nacional, es evidente que hay huella y que si eso se va y que hay estados de cuenta y que si por los tiempos nosotros no pudimos pedirlos porque son los tiempos de fiscalización, debemos estar conscientes cuáles son los límites de nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es impulsar las cosas
en la medida de nuestras posibilidades y cerrar hasta antes de lo que tenemos que resolver. Entonces hoy podemos buscar pretextos para no hacernos cargo de algo y decirnos sorprendidos. La verdad es que todos tuvimos esa información y todos tuvimos esa conciencia de que se iban a quedar procedimientos sancionadores sin ordinarios y el de fiscalización que se votó por parte de este Consejo. Y esa información todos la tuvimos de manera puntual. Entonces no me parece justo que en este Consejo General se vengan a hacer esas acusaciones y se vengan a presentar esas manifestaciones de sorpresa. Consejeras, consejeros, seamos responsables, asumamos nuestras responsabilidades de manera con la responsabilidad ética que exige nuestro cargo. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, consejero. El consejero Ruiz desea hacer una pregunta. Consejera Zavala, ¿la acepta? Con gusto, consejero Ruiz. Adelante. Gracias, presidente, y gracias, consejera. Nada más, yo también estoy sorprendido porque en esa lógica le consulto si más bien toda esta tarde nos la hubiéramos cerrado considerando que está pendiente el asunto oficioso de fiscalización en el tribunal. Esa sería mi pregunta. Mire, consejero presidente, presidente, yo lo del tribunal está sub judice, pero yo ya tomé una decisión desde este Consejo General y una decisión que está avalada con lo que en ese momento tenía documentado. Y esa decisión no está a mi cargo, pero esta responsabilidad de definir quiénes van a ser los contendientes en un proceso electoral sí está a mi cargo. Y con esa responsabilidad definí mis criterios desde el principio que amablemente nos hizo el representante del PAN la petición de no votar, y con esa responsabilidad salí y con toda esa información, y no puede venirse a decir aquí que no sabían que había los procedimientos. Una cosa es que luego no nos queramos enterar del todo y otra cosa es que se llamen a la sorpresa. Gracias, consejera Zavala. El consejero Uki Espadas tiene la palabra. Muy brevemente. Miren, al igual que pasó hace algunas sesiones, hay cosas en las que hubiera yo podido estar de acuerdo el día de ayer, cuando la comisión trabajó todo el santo día para discutiendo muy intensamente estos proyectos. Me parece que una disminución de este volumen, que es de lo que en la financiación, o el que aparezca un procedimiento, que se ponga sobre la mesa el procedimiento en este momento, no me parece el procedimiento correcto. En ese sentido, por congruencia formal con lo que estuvimos haciendo ayer todo el día, yo no voy a respaldar un giro en el sentido del proyecto en este momento. Gracias. Gracias, consejero Espadas. Permítame intervenir en esta segunda ronda solamente para algunas precisiones, respaldando el planteamiento de la consejera Zavala, pero sobre todo para lo que tiene que ver con la determinación de los criterios. Creo que vale la pena señalar un punto para claridad de todos quienes nos escuchan y para claridad nuestra. Esta es la primera vez que no es la primera vez que el instituto conoce la posibilidad de que haya nuevos registros de partidos políticos, evidentemente. Pero sí es la primera vez que esto ocurre con las reglas derivadas de la reforma de 2014, incluyendo todas las reglas que derivan y que constituyeron el nuevo modelo de fiscalización. Es cierto que el INE ya votó registros, los votó en 2014, votó a favor 3 registros, pero las reglas de la fiscalización todavía no estaban vigentes y se hicieron con base en las reglas previas a la introducción de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos. Se hicieron con base en el COFIPE, en el entonces COFIPE. Así que es normal, como ocurre en todos los órganos que toman resoluciones, que siendo la primera vez que estamos en un procedimiento de esta naturaleza, se fijen criterios, se determinen criterios. Hay muchos criterios que pueden determinarse a priori. De hecho, hay criterios que se derivan de la ley. Sobre esos no hay discusión.
Mi pregunta es cuándo, y me pongo en una situación particular, creo que es la misma situación del consejero Murayama, porque hace una semana aprobamos la fiscalización de estas organizaciones, las conocimos en este consejo, definimos irregularidades e impusimos sanciones, pero yo no formo parte de comisiones por mandato legal. El consejero Murayama, hasta donde, si no me falla la memoria, no forma parte de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en donde se tomaron las definiciones y los criterios que hoy estamos discutiendo y validando. Sí forma parte de la Comisión de Prerrogativas, de quejas, en donde se tomaron otros criterios y allí pudo opinar. No hay que llamarse a la sorpresa de que hoy estén planteándose mecanismos para interpretar cómo va a definirse una votación. Es más, vuelvo a insistir en algo que en alguna de las intervenciones previas yo había planteado. Una cosa es imponer sanciones aplicando el reglamento de fiscalización, las reglas de fiscalización, y una cosa bien distinta es otorgar o no registros. Son dos cosas diferentes. El otorgamiento no de registros implica por un análisis cuantitativo de los requisitos, pero también faltaba más un análisis cualitativo a partir del cúmulo de irregularidades que tiene conocimiento la autoridad electoral. Preguntaría yo, ¿cómo habríamos podido fijar un criterio a priori si no conocíamos los resultados de la comisión de quejas, por ejemplo, que sesionó ayer, si no me equivoco? ¿Cómo hubiéramos podido conocer los resultados o los criterios de fiscalización que consideraríamos si no teníamos los resultados hace apenas una semana? Creo que lo que está haciendo este consejo es lo que siempre ocurre cuando hay un órgano que toma resoluciones. Fija sus criterios. En muchas ocasiones, por primera vez, al tomar una decisión, y sí, eso sí, es bueno y es deseable en términos de certeza y de congruencia, eso se llama seguridad jurídica, que en el futuro esos criterios se mantengan. Yo ya no voy a estar aquí dentro de 6 años. Aspiraría a que el Consejo General del INE, en 6 años, reitere o modifique, justificándolo, los criterios que hoy estamos fijando. ¿Alguna otra intervención? El consejero Murayama. A ver, creo que sí hay algunas intervenciones un tanto sorpresivas y yo quiero pues llamar a la unidad y a la reflexión de este consejo. En primer lugar, todos sabemos que hay asuntos que no iban a llegar resueltos. La propia consejera Rabel argumentó eso la sesión pasada cuando decidimos pasar del 31 de agosto al 4 de septiembre esta sesión. Y pues ahí estuvimos todos y lo oímos. Déjenme decir que eso de que porque hay una queja que no se ha resuelto, se vota en contra de un partido, yo no lo puedo acompañar. Yo ya dije qué es lo que a mí me resulta inquietante desde el punto de vista de la fiscalización en el caso de este partido, pero, perdón, acabamos de votar, dar el registro a Encuentro Solidario y también hay una queja contra ese partido, la carpeta número 52, y ahí no llamó la atención. Entonces, ¿por qué una vara con unos y una vara con otros? De verdad es que a mí sí me llama la atención ese criterio que nunca hemos seguido, incluso cuando votamos los dictámenes de fiscalización que son el antecedente para que se califiquen las elecciones, a veces hay quejas que no resolvemos porque llegan tarde y eso no impide que tomemos decisiones. Entonces, además, hay un principio de presunción de inocencia. Si la queja está ahí, hasta que no sea fundada, la organización no ha cometido una falta desde el punto de vista de la autoridad. Por si acaso sanciono, no me parece el criterio, por si acaso niego. Ahora, déjenme ir al tema de la fiscalización. Caramba, dicen, están trayendo criterios. Pues, ¿a dónde más los va uno a llevar? Si no es el Consejo el que lo aprueba. A ver, acaban de votar
una sanción a un partido o a varios que nunca se habían aplicado por el tema de afiliación gremial por alta coincidencia. ¿Cuándo se había hecho algo así? Nunca. Y les dijimos que no se podía votar porque no se había hecho antes. Es más, se votó sin sanción. Tuvimos que hacer un receso porque los que lo propusieron no argumentaron una sanción. Bueno, pues se vale, fue su criterio, para eso están aquí y adelante. Pero lo que no hace mucho sentido, compañeros, es que en unas cosas sí se puedan plantear decisiones que no habían sido valoradas nunca por el Consejo y en otros no. Yo creo que en el caso de fiscalización, además, pues el que avisa no traiciona. Yo desde que se discutió lo de fiscalización, dije, esto puede tener repercusiones sobre la decisión y si no mal recuerdo, la consejera Zavala se sumó a esa reflexión que yo hice en ese momento y lo estuvo haciendo de manera sistemática en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Entonces, sí, hoy he explicado el criterio del 5% y por qué me parece congruente con un porcentaje constitucional. ¿Y por qué lo digo hoy? Pues porque nunca habíamos votado un registro después de haber encontrado esta evidencia y es cuando se puede aplicar. Decidieron no votarlo a favor y yo respeto el voto, pero creo que si algunas cosas se puede proponer, otras también. No tengamos distintos criterios, simplemente. Gracias. Gracias, consejero Murayama. Tiene la palabra la consejera Favela. Gracias, presidente. Bueno, a ver, nunca es mi intención hacer acusaciones y nunca hago absolutamente nada en contra del colegiado porque yo lo respeto mucho. Y sé que lo que tenemos que hacer, en primer lugar, como consejeros electorales del INE, pues es cuidar a la institución. Pero si quieren que precisemos cosas, lo hacemos. Primero, de lo que yo estoy hablando es de una queja, o bueno, una vista que se dio desde el 4 de agosto, que yo no tenía conocimiento, y ya volví a revisar todos los documentos que nos dieron del área correspondiente de lo contencioso electoral, y yo no veo aquí, salvo que ustedes tengan otra información, y me da pues mucha sorpresa precisamente que ustedes tuvieran ya conocimiento de que se hubiera formado un cuaderno de antecedentes. El cuaderno de antecedentes al que yo estoy haciendo referencia se formó apenas el día de ayer, y fue una vista que se le dio desde el 4 de agosto a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Entonces, de esa vista yo no tenía conocimiento de absolutamente nada de lo que se está planteando en esa queja y tampoco se había formado un cuaderno de antecedentes. Entonces, por eso es que yo estoy diciendo y empecé mi intervención en la primera ronda reconociendo que había votado a favor el proyecto de resolución que ahorita estamos analizando, pero yo tengo esta incertidumbre. Entonces, a mí sí me llama mucho la atención que se haya dado vista desde el 4 de agosto y que nosotros no hayamos tenido conocimiento de esta circunstancia, ni un cuaderno de antecedentes que apenas se formó el día de ayer, 3 de septiembre. Y esa es una cuestión que yo ya verifiqué con el área. Ahora, el consejero Ciro Murayama no forma parte de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, efectivamente, pero el día de ayer, que hubo una reunión previa en relación con ese grupo, con esa comisión, él sí participó. Y él participó y precisamente ahí, él fue donde propuso el criterio de que si había aportaciones de personas no identificadas y se tenía que verificar, entonces el impacto en las asambleas. Y él mismo solicitó se solicitó el estudio porque lo avalaron las demás personas que formamos parte de esa comisión y se tuvo el estudio correspondiente también, del cual el día de ayer, cuando estábamos votando todavía esta circunstancia ya en la Comisión de Prerrogativas, no se tenía la información correspondiente y yo lo precisé. Entonces, de verdad, aquí creo que tenemos que actuar, sí, con muchísima seriedad, pero también con todos los elementos para tomar una decisión. Entonces,
vuelvo a insistir, hay muchas cosas, muchas áreas de oportunidad que se pueden tener y valorar para próximos procesos de constitución de partidos políticos nacionales, eso sí es cierto, pero también, o sea, tenemos que resolver con lo que ahorita tenemos y para mí, yo no tengo certeza de qué está pasando con esa vista que se dio, y ya sé que no se iban a poder pues resolver todos los asuntos. Por eso, desde mi punto de vista, pues insisto en que ojalá que se pueda hacer un cambio que realmente nos ayude a tener resueltos cada uno de los tramos y que realmente cuando tengamos que determinar sobre la procedencia o no o de un registro, tengamos todas esas cuestiones ya resueltas. Sería cuanto. Gracias. Gracias, consejera Favela. ¿Alguna otra intervención? No más intervenciones. Le voy a pedir al secretario que tome la votación correspondiente. Con gusto, presidente. Creo que en este caso someteré el proyecto en los términos, en el entendido de lo que ya si se acepta la moción de la consejera Zavala, que se adopten los criterios por lo que hace al criterio 1 del 50% de criterios de vicios de afiliación como se ha venido votando y al que se refiere a fiscalización. Entonces someteré a su consideración el proyecto en sus términos. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 4. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, como viene el proyecto que es otorgando el registro a la Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. Presidente. Por el criterio del 5% que yo he sostenido, en contra. Consejera Norma de la Cruz. También por el criterio del 5% en contra. Consejero Uquibe Espadas. A favor. Consejera Adriana Favela. En contra. Consejero Martín Faz. Por el criterio del 5% al que me adherí, en congruencia, en contra. Consejera Carla Humphrey. En contra. Consejero Ciro Murayama. En contra. Consejera Dania Rabel. Con el proyecto. Consejero Jaime Rivera. En contra. Consejero José Roberto Ruiz. Con el proyecto. Consejera Claudia Zavala. A favor del proyecto. No es aprobado el proyecto por 7 votos en contra, señor consejero presidente. 6, ¿no? 7. 7, consejero Murayama. Gracias, perdón. Gracias, señor secretario. Le voy a pedir que realice las gestiones necesarias para publicar el acuerdo aprobado, la resolución aprobada en el Diario Oficial de la Federación